La lluvia golpeaba contra las ventanas del cuartel mientras Sofía Martínez limpiaba meticulosamente su rifle, Barrett MHN2A1. Sus compañeros de equipo la observaban desde la distancia, algunos con respeto, otros con una mezcla de curiosidad y escepticismo que había aprendido a ignorar durante los últimos 3 años. A los 28 años, Sofía era la única mujer en el equipo de élite de francotiradores de los Navy SEALs, una distinción que había ganado con sangre, sudor y una precisión letal que rivalizaba con los mejores tiradores del mundo. Su historia no había comenzado en los campos de entrenamiento militar. Sofía había crecido en un pequeño rancho en Texas, donde su abuelo, un veterano de la Guerra de Corea, le había enseñado a disparar cuando apenas tenía 8 años. La paciencia y la precisión son las virtudes de un verdadero tirador, le decía mientras ajustaba la mira de su viejo rifle de caza. No se trata de la velocidad, sino de esperar el momento perfecto, y no fallarlo nunca. Esas palabras resonaron en su mente mientras se preparaba para lo que sería la misión más peligrosa de su carrera. La inteligencia había confirmado la ubicación de un objetivo de alto valor en las montañas de Afganistán. Un comandante talibán responsable de múltiples ataques contra fuerzas de la coalición. El terreno era traicionero, lleno de cuevas naturales y posiciones fortificadas que convertían cualquier aproximación en un potencial suicidio. El comandante Michel se acercó a su posición, sus botas militares resonando en el suelo de concreto. Era un hombre curtido por 20 años de servicio, con cicatrices que contaban historias de batallas en Irak, Somalia y Afganistán. A pesar de sus reservas iniciales sobre tener a una mujer en su equipo, había aprendido a confiar en las habilidades excepcionales de Sofía. Martínez, quiero hablar contigo sobre la misión de mañana, dijo Michel. Su voz grave, cargada de seriedad. Los satélites muestran que el objeto se mueve con un contingente de al menos 50 hombres armados. La zona está plagada de nidos de ametralladoras y francotiradores enemigos. Necesitamos que cubras el flanco este mientras el equipo se infiltra desde el oeste. Sofía asintió, comprendiendo inmediatamente la complejidad de la operación. El flanco oeste ofrecía la mejor línea de visión hacia el complejo enemigo, pero también la exponía a un fuego cruzado devastador. Sería una posición solitaria a más de 800 metros del resto del equipo, sin posibilidad de apoyo inmediato si las cosas salían mal. Entendido, señor. ¿Cuál es el tiempo estimado de la operación? 6 horas maximum. Infiltración nocturna, neutralización del objetivo al amanecer, y extracción antes del mediodía. Los talibanes tienen refuerzos en un radio de 20 kilómetros, así que el tiempo es crítico. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se encontró revisando mentalmente cada aspecto de la misión, calculando distancias, velocidades del viento y ángulos de tiro. Su rifle estaba perfectamente calibrado, cada componente verificado y reverificado. Había disparado más de 10,000 rondas en los últimos 6 meses, perfeccionando su técnica hasta convertirla en algo casi sobrenatural. Sus compañeros de equipo también se preparaban en silencio. Jake Lobo Morrison, un francotirador veterano de 35 años, había sido su mentor durante los primeros meses. A pesar de su inicial resistencia a entrenar a una mujer, había desarrollado un profundo respeto por sus habilidades. Tommy Fantasma Chen, especialista en explosivos, era conocido por su capacidad de infiltrarse en posiciones imposibles sin ser detectado. Marcus Toro Williams, el médico de combate del equipo, había salvado más vidas de las que podía contar en sus 8 años de servicio. Oye, Martínez, dijo Jake acercándose a su litera. Mañana va a ser duro. Ese terreno no perdona errores. Lo sé, respondió Sofía sin apartar la mirada del techo. He estudiado cada metro del área de operaciones. Conozco cada roca, cada árbol, cada posible punto de cobertura. No me preocupo tu preparation, continuó Jake. Me preocupo consists of cortex and spades all 3. Si algo sale mal, haré mi trabajo, lo interrumpió Sofía con determinación.
igual que tú harías el tuyo. La conversación fue interrumpida por la llegada del sargento primero Rodríguez, quien traía las últimas actualizaciones de inteligencia. Las imágenes satelitales mostraban un aumento en la actividad enemiga alrededor del objetivo, patrullas adicionales, nuevos puestos de vigilancia, y lo que parecían ser preparativos para una reubicación inmediata. El objetivo podría moverse en las próximas 48 horas, explicó Rodríguez. Esto podría ser nuestra única oportunidad de neutralizarlo antes de que desaparezca por meses. La presión adicional no intimidó a Sofía. Durante su entrenamiento, había aprendido a prosperar bajo presión extrema. Los instructores habían sido despiadados, sometiéndola a pruebas que habían quebrado a candidatos masculinos. Recordaba vívidamente el día en que había establecido el record that course of francotiradores in conclusions of 67 months of quarter and 1970s West. Suspended in many western districts in Italy from over 50,000. Era la hora. El equipo se vistió en silencio, cada miembro revisando su equipo una última vez. Sofía se colocó su uniforme de camuflaje especializado, diseñado para fusionarse con el terreno rocoso de las montañas afganas. Su rifle Barrett pesaba casi 15 kilogramos completamente equipado, pero lo manejaba con la facilidad de una extensión de su propio cuerpo. El vuelo hacia la zona de operaciones fue tenso. El helicóptero Black Hawk volaba bajo, siguiendo los valles montañosos para evitar la detección radar. A través de las gafas de visión nocturna, Sofía podía ver el terreno accidentado desfilando bajo ellos. Cada sombra podría ocultar una amenaza, cada pico una posición enemiga. 5 minutos para la inserción, gritó el piloto, por encima del rugido de los rotores. El equipo verificó sus armas una última vez. Sofía sintió el peso familiar de su pistola, Glock 19, en la funda del muslo, junto con los cargadores adicionales para su rifle. Llevaba suficiente munición para una batalla prolongada, esperando no necesitar utilizarla toda. El helicóptero descendió hacia un claro pequeño entre las rocas, sus rotores levantando una nube de polvo y piedras. «Go, go, go!», gritó Mitchell, y el equipo saltó al terreno hostil. En segundos, la aeronave había desaparecido en la oscuridad, dejándolos solos en territorio enemigo. Sofía se movió inmediatamente hacia su posición asignada, utilizando las técnicas de movimiento silencioso que había perfeccionado durante años de entrenamiento. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. El terreno era más difícil de lo que habían anticipado, lleno de rocas sueltas que podrían delatar su presencia con el más mínimo descuido. Tardó 3 horas en alcanzar su punto de observación, una formación rocosa que ofrecía una vista perfecta del complejo enemigo, pero que también la dejaba completamente expuesta a cualquier contraataque. Instaló su rifle cuidadosamente, utilizando un bípod especializado que le permitiría mantener estabilidad durante disparos de larga distancia. A través de su mira telescópica de alta potencia, Sofía pudo ver el complejo enemigo cobrando vida con la proximidad del amanecer. Contó al menos 60 combatentes armados, el doble de lo que había estimado la inteligencia. Las posiciones defensivas eran más sofisticadas de lo esperado, con ametralladoras pesadas ubicadas estratégicamente, y lo que parecían ser sistemas antiaéreos improvisados. Su radio crepitó con la voz de Mitchell. «Lobo solitario en posición. Solicito reporte de estado». «Águila dorada en posición de tiro», respondió Sofía usando su nombre clave. «Confirmo objetivo visual. Cuenta enemiga superior a la estimada. Recomiendo proceder con extrema precaución». «Entendido, Águila dorada. Mantén vigilancia. Iniciamos aproximation en 15 minutos». Sofía ajustó su mira, calculando la distancia exacta hasta el edificio principal, donde se suponía que se encontraba el objetivo, 843 metros. Viento cruzado de noroeste a 8 nudos. Temperatura de menos 2 grados Celsius. 2 los factores que podrían afectar la trayectoria de sus disparos
estaban perfectamente calculados en su mente. Los siguientes minutos pasaron con lentitud torturante. Sofía observó los patrones de movimiento de los guardias enemigos, identificando las rutas de patrulla y los puntos ciegos que su equipo podría explotar durante la infiltración. Su entrenamiento le había enseñado que la información era tan valiosa como las balas, y cada detalle podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Cuando el sol comenzó a asomar tras las montañas, Sofía vio a su equipo moviéndose como sombras entre las rocas del Valle Occidental. Eran fantasmas casi invisibles incluso para sus ojos entrenados. El orgullo llenó su pecho al ver la precisión con la que ejecutaban cada movimiento, cada transición de cobertura. Pero, Tessa. Pero is the book it's about history. Pero, Tessa. Pero, Tessa. Sofía vio a través de su mira telescópica cómo los centinelas enemigos se movilizaban con una coordinación que hablaba de un entrenamiento militar serio. No eran simples milicianos. Estos hombres se movían como soldados profesionales que habían estado esperando exactamente esta situación. Compromis. Repito, compromised. La voz de Mitchell crepitó por la radio con urgingly desesperada. Necesitamos cobertura de fuego ahora. Sofía no necesitó más órdenes. Su dedo encontró el gatillo mientras ajustaba su mira hacia la primera posición de ametralladora enemiga que había identificado. El retroceso del Barrett resonó como un cañón en el silencio matutino, y vio a través del telescopio cómo el artillero enemigo se desplomaba sobre su arma. Pero había subestimado gravemente la situación. Documentaries divorces of details commensurate the purposes of the post-hystericates to the passages they cannot be detected in the social region department of the city of Severa. Los talibanes habían preparadas una emboscada perfecta, utilizando túneles subterráneos y posiciones camufladas, que habían permanecido ocultas hasta el momento del ataque. Su equipo estaba siendo rodeado sistemáticamente por una fuerza que triplicaba sus números. Águila Dorada, tenemos múltiples heridos, gritó Tommy Chen por la radio. Marcus está caído. Necesito cobertura médica. El corazón de Sofía se convirtió en hielo. Marcus Toro Williams, el médico de combate que había salvado tantas vidas, ahora necesitaba que alguien salvara la suya. Pero desde su posición, a más de 800 metros de distancia, no podía hacer nada, excepto proporcionar fuego de cobertura. Cambió rápidamente a su segundo objetivo prioritario, un francotirador enemigo que había identificado en una torre improvisada hecha de sacos de arena y vigas de acero. El disparo fue perfecto, silenciando permanentemente la amenaza, pero inmediatamente reveló su posición a los otros tiradores enemigos. Las balas comenzaron a silbar alrededor de su posición, astillando las rocas y levantando nubes de polvo. Sofía se vio obligada a reubicarse, arrastrándose entre las rocas mientras mantenía su rifle protegido. Había practicado estos movimientos miles de veces, pero nunca bajo fuego real tan intenso. Lobo solitario. Necesitamos extracción de emergencia. La voz de Jake Morrison sonaba forzada, como si estuviera hablando a través del dolor. Estamos pinned down y perdiendo munición rápidamente. Sofía encontró una nueva posición de tiro detrás de una formación rocosa más grande. A través de su mira, pudo ver la situación desesperada de su equipo. Estaban refugiados detrás de rocas insuficientes, rodeados por fuego enemigo desde al menos 4 direcciones diferentes. Tommy Chen estaba tratando de aplicar primeros auxilios a Marcus mientras esquivaba las balas. Jake Morrison disparaba selectivamente para conservar munición. Y Mitchell coordinaba desesperadamente con el cuartel general para solicitar apoyo aéreo. Command, aquí Águila Dorada. Transmit Sofía. Equipo cercado en Grid 314, 521. Necesitamos close air support inmediatamente. Repito. Necesitamos CAS now. Negativo. Águila Dorada. El clima ha cerrado la base aérea.
No hay apoyo disponibility por al menos 4 horas. Su equipo no sobreviviría 4 minutos si la situación continuaba deteriorándose. Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de mantener su posición de observación y apoyo a distancia, comenzó a moverse hacia una posición más agresiva que le permitiría atacar las posiciones enemigas desde un ángulo diferente. El descenso desde su punto de observación fue traicionero. Las rocas estaban sueltas, y cada movimiento arriesgaba crear un deslizamiento que revelaría su nueva posición. Pero Sofía había crecido escalando acantilados en Texas, y sus instintos naturales la guiaron a través del terreno peligroso. Durante el movimiento mantuvo comunicación constante con su equipo, proporcionando información táctica crucial sobre las posiciones enemigas que podía observar desde sus diferentes ángulos de aproximación. Jake, tienes 2 tangos moviéndose hacia tu flanco derecho desde el barranco norte. Distancia aproximada sin metros y acercándose. Copy, Águila Dorada. LOS. Los disparos de Jake eliminaron la amenaza inmediata, pero Sofía pudo ver a través de su mira que había al menos otros 12 combatientes enemigos maniobrando para flanquear completamente a su equipo. La situación estaba evolucionando hacia una masacre. Finalmente alcanzó una posición desde la cual podía observar directamente el centro del complejo enemigo. Lo que viola llenó de horror y determination of parts iguales. Lo que viola no solo habían prepared with an embosced message. Habían convertido total area en una fortaleza con campos de fuego entre cruzados, posiciones de mortero ocultas. Y lo que viola no solo había no the horrors of the Macy's of Trucks Avenue. Command Águila Dorada. He identified lo que parece ser un depósito de municiones enemigo en el edificio central. S.A. Coordinates 314-518. Si puedo crear una explosión secundaria, podríamos romper su capacidad ofensiva. Negativo. Águila Dorada. Tu rifle no tiene capacidad para penetrar estructuras fortificadas. Sofía sabía que tenían razón. El Barrett MH-2A1 era devastador contra personal y vehículos ligeros, pero no podía penetrar las gruesas paredes de adobe y acero del depósito. Sin embargo, había notado algo que el comando no podía ver desde su posición remota. Barriles de combustible almacenados en el exterior del edificio. Command. Tengo idea alternativa. Voy a intentar crear ignición de combustible exterior que podría extenderse al depósito principal. Antes de que pudieran responder, Sofía había ajustado su mira hacia el primer barril de combustible. La distancia era de casi 900 metros, y el objetivo era pequeño, pero había hecho disparos más difíciles durante su entrenamiento. El primer disparo perforó el barril limpiamente, pero no creó la ignición que esperaba. El combustible comenzó a derramarse, pero necesita one chispa, para corresponding an infierno cataraca ready in the situation so well. The segunda dispatchuaries are centered in dispatches of how in isolation between the sisting dispatches of the situaries of the southeaster. El resultado fue espectacular. La explosión inicial encendió el combustible derramado, que a su vez se extendió hacia otros contenedores de combustible, y finalmente alcanzó el depósito de municiones principal. La explosión secundaria fue tan intensa que Sofía pudo sentir la onda de choque desde su posición a casi 1 kilómetro de distancia. La explosión no solo destruyó las reservas de munición enemigas, sino que también creó caos y confusión en las filas talibanas. Sofía aprovechó la distracción para reposicionarse otra vez, moviéndose hacia un punto donde podía observar mejor las rutas de escape de su equipo. Excellent work, Águila Dorada, gritó Michel por el radio. La presión enemiga ha disminuido significativamente. Pero Sofía sabía que habían ganado solo tiempo, no la batalla. A través de su mira telescópica, pudo ver vehículos enemigos aproximándose desde el Valle Oriental. Refuerzos talibanes que convertirían su pequeña victoria temporal en una derrota aplastante si no actuaban rápidamente. Command.
Observo convoy enemigo aproximándose desde el este. 4 vehículos, posiblemente 50 combatientes adicionales. Está aproximado 15 minutos. Copy Águila Dorada. Equipo debe comenzar extraction inmediatamente. Pero había un problema. Marcus Williams seguía gravemente herido, y Tommy Chen reportaba que no podía ser movido sin estabilización médica adicional. Jake Morrison también había sufrido heridas de metralla de la explosión, aunque podía continuar combatiendo. El equipo estaba efectivamente inmovilizado hasta que pudieran estabilizar a sus heridos. Sofía tomó otra decisión que definiría no solo su carrera, sino su vida entera. En lugar de mantener su posición de apoyo, comenzó a descender hacia la posición de su equipo, llevando consigo un botiquín médico de emergencia que siempre portaba como respaldo. El descenso fue el movimiento más peligroso que había realizado jamás. Francotiradores, enemigos, sobrevivientes, la tenían en sus miras, y cada metro la acercaba más al fuego cruzado que había estado evitando desde su posición elevada. Pero su equipo la necesitaba, y eso era lo único que importaba. Durante el descenso continuó proporcionando fuego de cobertura, disparando desde posiciones improvisadas mientras se movía. Cada disparo tenía que contar, porque no tendría oportunidad de recargar una vez que estuviera en medio del combate cercano. «Sofía, ¿qué diablos estás haciendo?», gritó Jake Morrison cuando la vio aproximadamente a su posición. «¿Se suponía que te quedaras en Overwatch?» «Los planes cambian», respondió Sofía mientras se deslizaba hacia su cobertura. «¿Cómo está Marcus?» «Perdiendo mucha sangre», reportó Pichen. «Necesita transfusión, pero no tenemos los suministros aquí». Sofía evaluó rápidamente la situación médica. Marcus había recibido disparos en el abdomen y la pierna izquierda. Las heridas eran graves, pero no inmediatamente fatales. Si podían controlar la hemorragia. Sin embargo, moverlo en su condición actual sería extremadamente arriesgado. «Tenemos que llegar al punto de extracción», dijo Mitchell. «El convoy enemigo llegará en menos de 10 minutos. No podemos mover a Marcus en estas condiciones», insistió Tommy. «Necesita estabilización primero». Sofía miró hacia el convoy que se aproximaba, luego hacia su compañero herido, y finalmente hacia las posiciones enemigas que aún los rodeaban. La matemática era brutal. No tenían tiempo, no tenían munición suficiente, y no tenían opciones de escape viables. Era entonces cuando Sofía Martínez, la única mujer en el equipo de francotiradores SEAL, tomó la decisión que los salvaría a todos. «Escúchenme todos», dijo Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que los rodeaba. «Voy a crear una distracción que les dará tiempo suficiente para estabilizar a Marcus y llegar al punto de extracción». Mitchell la miró con incredulidad mezclada con horror. «Martínez, si estás pensando lo que creo que estás pensando, eso es suicidio. No voy a dejar a ningún miembro de mi equipo atrás». «No me van a dejar atrás», respondió Sofía, mientras verificaba su munición restante. Tenía 12 rondas para su Barrett y 3 cargadores completos para su Glock. «Voy a reunirme con ustedes en el LCT secundario». Jake Morrison, a pesar de sus propias heridas, se acercó arrastrándose. «Sofía, ese convoy tiene al menos un vehículo blindado y 2 ametralladoras montadas. No puedes detenerlos tú sola». «No voy a detonators», explicó Sofía mientras comenzaba a moverse hacia una posición que había identificado durante su descenso. «Voy a redirigirlos». La posición que había seleccionado era una cresta rocosa aproximadamente a 300 metros al norte de su ubicación actual. Desde allí, podría atacar el convoy desde un ángulo que los obligaría a desviarse hacia el valle occidental, alejándolos de la ruta de escape de su equipo. Pero para llegar allí, tendría que cruzar terreno completamente abierto, bajo fuego enemigo directo. «Dame 5 minutos para llegar a posición», continuó Sofía.
Cuando escuchen mi primer disparo, comiencen el movimiento hacia el LC secundario. Tommy, ¿puedes mantener marcas established de Wrangler en the transporter? Puedo intentarlo, respondió Tommy Chen, aunque su expresión revelaba sus dudas. Pero necesitará cirugía dentro de 2 horas o lo perderemos. Entonces será mejor que lleguen rápido al punto de extracción, dijo Sofía con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Se dirigió a Mitchell. Señor, necesito que contacte con Command y les informe sobre el LCD secundario. La extracción original está comprometida. Mitchell asintió gravemente. Martínez, cuando termines tu distracción, quiero que te muevas inmediatamente hacia el LC secundario. No juegues a la heroína más tiempo del necesario. Entendido, señor, respondió Sofía, aunque todos sabían que las probabilidades de que pudiera escapar después de revelar su posición al convoy completo eran prácticamente nulas. Sofía comenzó su movimiento hacia la posición de ataque. El terreno era aún más traicionero de lo que había anticipado, lleno de rocas sueltas que amenazaban con crear avalanchas pequeñas que revelarían su ubicación. Cada paso requería concentración absoluta. Cada respiración tenía que ser controlada para minimizar el ruido. Durante el movimiento pudo escuchar las comunicaciones por radio de su equipo preparando a Marcus para el transporte. Tommy Chen había improvisado una camilla usando ramas de árboles y correas de equipo, mientras Jake Morrison, a pesar de sus propias heridas, había asumido la responsabilidad de la retaguardia durante la evacuación. El convoy enemigo era visible ahora desde su nueva posición. Sofía pudo contar exactamente 4 vehículos, 2 pickups Toyota equipadas con ametralladoras Daishike montadas, un vehículo blindado improvisado que parecía ser un camión modificado con placas de acero soldadas, y un 4º vehículo que transportaba lo que parecían ser morteros portátiles. La fuerza enemiga total era de aproximadamente 40 hombres, todos armados con AK-47, y equipamiento militar que sugería entrenamiento profesional. No eran milicianos locales. Estos eran combatientes experimentados, posiblemente veteranos de conflictos en Chechenia o Irak, que habían venido a Afganistán para luchar contra las fuerzas de la coalición. Sofía instaló su rifle cuidadosamente, utilizando una configuración de tiro que le permitiría disparar y reubicarse rápidamente. Su plan era simple en concepto, pero extremadamente arriesgado en ejecución. Atacaría el vehículo líder, obligando al convoy a detenerse y reagruparse. Luego se movería a una segunda posición para atacar el vehículo blindado, creando suficiente confusión para que el convoy se viera obligado a desplegarse defensivamente en lugar de continuar hacia la posición de su equipo. Águila Dorada en posición de ataque, transmitió por radio. Iniciando distracción en 30 segundos. Copy Águila Dorada, respondió Mitchell. Equipo preparado para pasillo. Buena suerte, soldado. Sofía ajustó su mira hacia el parabrisas del vehículo líder. A través del telescopio pudo ver claramente al comandante enemigo en el asiento del pasajero, estudiando un mapa y coordinando por radio con las fuerzas que habían emboscado a su equipo. Su primer disparo eliminaría tanto al comandante como al conductor, creando caos inmediato en la formación del convoy. Respiró profundamente, sintió el ritmo de su corazón estabilización, y suavemente presionó, suavemente presionó. El retroceso del Barrett la golpeó en el hombro como un martillo, pero mantuvo su mira en el objetivo el tiempo suficiente para el vehículo líder se desvió violentamente fuera del camino, volcándose en una zanja al costado. Inmediatamente Sofía comenzó a moverse hacia su segunda posición, mientras el convoy se detenía abruptamente. Los gritos en pastún llenaron el aire mientras los combatientes enemigos saltaban de sus vehículos y comenzaban a buscar la fuente del disparo. Habían perdido a su comandante, pero no habían perdido su disciplina militar. Desde su segunda posición, Sofía pudo ver a su equipo comenzando su movimiento hacia el LC secundario. Tommy Chen y Jake Morrison llevaban la camilla improvisada con Marcus.
mientras Mitchell cubría la retaguardia. Se movían tan rápido como les permitía el terreno y las heridas, pero aún necesitaban al menos 15 minutos más para alcanzar seguridad relativa. Su segundo disparo fue dirigido hacia el radiador del vehículo blindado. No pudo penetrar el blindaje improvisado, pero el impacto fue suficientemente dramático para convencer al convoy de que estaban bajo ataque de una fuerza superior. Los combatientes enemigos comenzaron a desplegarse en formaciones defensivas, exactamente lo que Sofía había esperado. Pero entonces cometió el error que casi le cuesta la vida. En lugar de moverse inmediatamente después de su segundo disparo, permaneció en posición el tiempo suficiente para observar la reacción enemiga. Ese breve retraso permitió a un francotirador enemigo triangular supposition aproximada. La bala silbó tan cerca de su cabeza que pudo sentir el desplazamiento de aire. Sofía se arrojó detrás de las rocas justo cuando una ráfaga de ametralladora comenzó a pulverizar su posición anterior. Astillas de roca volaron como metralla, cortando su rostro y manos. Pero había evitado ser herida gravemente. Ahora estaba efectivamente pinned down, con al menos 2 francotiradores enemigos que habían identificado su ubicación general, y una ametralladora pesada que cubría cualquier ruta de escape obvia. Su plan de moverse hacia una tercera posición se había vuelto imposible. Águila Dorada, reporta status. Vino la voz tensa de Mitchell por la radio. Águila Dorada, pinned down pero operacional, respondió Sofía. Continúen hacia el AZ. No paren por nada. Negativo, Martínez. No dejamos a nadie atrás. Esa es una orden directa, señor, dijo Sofía con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Su prioridad es llevar a Marcus a safety. Yo me las arreglaré. La verdad era que Sofía no sabía cómo se las arreglaría. Estaba rodeado por fuerzas superiores, con munición limitada. Pero había logrado su objetivo. El convoy había detenido su avance hacia su equipo y ahora estaba enfocado completamente en neutralizarla a ella. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía libró una batalla de guerrilla urbana entre las rocas. Se movía constantemente, disparando desde posiciones improvisadas antes de reubicarse rápidamente. Cada disparo tenía que contar, porque su munición se agotaba rápidamente. Eliminé 3 combatientes enemigos más y dañó seriamente el segundo vehículo, antes de que su Barrett se quedara sin munición. Cambió a su pistola Glock, sabiendo que ahora tendría que esperar a que los enemigos vinieran a ella, en lugar de poder atacarlos a distancia. El silencio que siguió fue más aterrador que los disparos. Sofía sabía que los combatientes enemigos estaban maniobrando para rodear su posición. Pronto estaría enfrentando un asalto directo que no podría tripler spendit solo una pistola. Era entonces espadas cuando escuchó el sonido más hermoso del mundo, el rugido distante de rotores de helicóptero. El A-64 Apache apareció sobre la cresta montañosa como un ángel de la muerte mecánico. Sus cañones de 30 milímetros ya rotando hacia las posiciones enemigas que habían mantenido a Sofía atrapada durante los últimos 40 minutos. El piloto había estado monitoreando las comunicaciones del equipo y había arriesgado su carrera al despegar sin autorización oficial cuando el clima se despejó lo suficiente para volar. Águila Dorada, aquí Thunderhawk 6. Identifique su posición con bengala de humo. Sofía lanzó su última bengala de humo naranja, sabiendo que también revelaría su ubicación a los combatientes enemigos que la rodeaban. El Apache había cambiado completamente la dinámica de la batalla. Los misiles Hellfire impactaron las posiciones enemigas con precisión quirúrgica. Los 2 vehículos restantes del convoy desaparecieron en bolas de fuego que enviaron columnas de humo negro hacia el cielo matutino. Las ametralladoras enemigas se silenciaron abruptamente cuando el cañón automático del Apache comenzó a barrer sistemáticamente cada posición fortificada que había estado proporcionando fuego de cobertura a los combatientes talibanes. Águila Dorada. Tienes ventana de 5 minutos para moverte hacia el LC primario,
Repeat. 5 minutos antes de que lleguen refuerzos enemigos desde el sur. Sofía no necesitó más motivación. Saltó de su cobertura y comenzó a correr hacia el punto de extracción original, utilizando las explosiones del Apache como cobertura para su movimiento. Sus piernas, que habían estado inmóviles durante casi una hora bajo fuego constante, protestaron con calambres intensos, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. El terreno que había parecido imposible de navegar bajo fuego enemigo, ahora se convirtió en su aliado. Cada roca que había usado como cobertura se convirtió en un escalón hacia la libertad. Cada valle que había memorizado durante su reconocimiento nocturno, ahora la guiaba hacia la seguridad. A medio camino hacia el Elev, su radio crepitó con la voz de Mitchell. Águila Dorada, equipo está en el LFC primario. Marcas estable para transporte. ¿Cuál es tu IT? 3 minutos out, respondió Sofía entre respiraciones pesadas. Thunderhawk 6 está limpiando la zona. Copy. Tenemos eyes on bird de extraction incoming. 2 mics until pickup. Sofía pudo ver el helicóptero de extracción Black Hawk, aproximándose desde el oeste, volando bajo entre las montañas para evitar detectores de superficie e aires que podrían estar operando en el área. El cronometraje tenía que ser perfecto. Llegar el LEC exactamente cuando el eleve extra que permitiera a fuerzas enemigas adicionales converger en su posición. Durante los últimos metros hacia el LFZ, Sofía pudo ver a su equipo esperando en posiciones defensivas alrededor del área de aterrizaje. Marcus Williams estaba consciente y dando órdenes médicas a Tommy Chen sobre su propio tratamiento, lo que era una señal alentadora de que sus heridas no eran tan graves como habían temido inicialmente. Jake Morrison había instalado un perímetro de seguridad a pesar de sus propias heridas de metralla. «Sofía», gritó Tommy Chen cuando la vio aparecer sobre la cresta final. «Pensamos que no lo lograrías. ¿Cuándo me he perdido una extracción?», respondió Sofía con una sonrisa cansada, mientras se arrojaba hacia la cobertura junto a sus compañeros. El Black Hawk descendió en medio de una tormenta de polvo y piedras, sus rotores creando un tornado artificial que hacía imposible mantener los ojos abiertos. El crew chief saltó del helicóptero y comenzó a ayudar con el loading de Marcus en una camilla especializada para transporte médico. «Go, go», gritó Mitchell, y el equipo comenzó a abordar el helicóptero con la eficiencia de años de práctica. Sofía fue la última en subir, proporcionando cobertura final hasta el último momento posible. Mientras el Black Hawk se eleva del LC, Sofía pudo ver a través de las ventanas las columnas de humo que marcaban los restos de la batalla. El Apache continuaba patrullando el área, asegurándose de que ninguna fuerza enemiga pudiera amenazar la ruta de extracción. En la distancia podía ver polvo levantándose desde múltiples direcciones, indicando que refuerzos enemigos convergen hacia el área, pero llegando demasiado tarde para cambiar el resultado. Command. Aquí Mitchell. Equipo completo extraído. Un herido grave, pero estable. Misión cumplida. Copy, Mitchell. Outstanding work. Intelligence confirma que el objetivo primario fue neutralizado en la explosión secundaria del depósito de municiones. Durante el vuelo de regreso a la base, Sofía finalmente tuvo tiempo para procesar lo que había ocurrido. Habían estado a minutos de ser aniquilados por fuerzas superiores en terreno desfavorable, y habían sobrevivido solo a través de una combinación de entrenamiento excepcional, coraje bajo presión. Marcus Williams fue estabilizado completamente durante el vuelo y transferido inmediatamente a cirugía al llegar a la base. Los médicos confirmaron que sus heridas, aunque graves, no serían permanentemente incapacitantes. Jake Morrison requiere cirugía menor para remover metralla de su brazo y pierna, pero estaría de vuelta en servicio activo dentro de 6 semanas. La evaluación posterior a la acción reveló que la misión había sido comprometida por inteligencia enemiga que había permitido a los talibanes preparar la emboscada, pero también reveló que las acciones de Sofía habían salvado no solo las vidas de su equipo inmediato, sino que habían prevenido que información crítica sobre operaciones futuras cayera en manos enemigas.
3 días después de la misión, Sofía se encontró en la oficina del comandante de la base, esperando lo que asumió sería una reprimenda por abandonar su posición asignada y arriesgar la misión con tácticas no autorizadas. Martínez comenzó el coronel Davidson. He revisado todos los reportes de la misión, incluyendo las grabaciones de comunicaciones y el análisis de Battle Damage Assessment. Sofía mantuvo su postura military attention, preparándose para las consecuencias de sus decisiones. Su decisión de abandonar la posición de Overwatch fue técnicamente una violación de órdenes directas. Sus acciones pusieron en riesgo no solo su propia vida, sino potencialmente la seguridad operacional de toda la misión. Sofía sintió su corazón hundirse. Había salvado las vidas de su equipo, pero aparentemente había violado protocolos militares en el proceso. Sin embargo, continuó Davidson con un cambio de tono. Su iniciativa táctica y valor excepcional bajo fuego enemigo resultaron en la supervivencia de su equipo completo y la neutralización exitosa del objetivo primario. Su capacidad de adaptación bajo condiciones extremas demostró exactamente el tipo de liderazgo e instinto táctico que buscamos en nuestros operadores de élite. El coronel se acercó a su escritorio y tomó una pequeña caja de terciopelo. Soldado Martínez, por sus acciones durante la operación Desert Viper, usted está siendo recomendada para la Silver Star. Además, está siendo promovida a sargento primero, y se le está ofreciendo la oportunidad de liderar su propio equipo de francotiradores. Sofía sintió una mezcla de orgullo abrumador y humildad profunda. La Silver Star era una de las condecoraciones militares más prestigiosas que podía recibir un soldado, otorgada solo por valentía excepcional en combate. Señor, fue un honor servir con mi equipo, respondió Sofía. Cualquier miembro habría hecho lo mismo en mi posición. No, Martínez, dijo Davidson con una sonrisa. No cualquier soldado habría tenido la visión táctica para identificar las vulnerabilidades enemigas que usted explotó, ni el valor personal para arriesgar su vida repetidamente por sus compañeros. Esas cualidades son excepcionales incluso entre nuestras fuerzas especiales. 6 meses después, Sofía Martínez estaba entrenando a la siguiente generación de francotiradores Ciel, en el mismo campo de tiro donde había establecido su récord inicial años atrás. Su equipo ahora incluía 2 mujeres adicionales que habían completado exitosamente el programa de entrenamiento, inspiradas en parte por el ejemplo que Sofía había establecido. Recuerden, les decía a sus estudiantes durante las sesiones de entrenamiento, la precisión técnica es solo la mitad de ser un francotirador efectivo. La otra mitad es la capacidad de tomar decisiones críticas bajo presión extrema, de adaptarse cuando los planes fallan, y de nunca abandonar a sus compañeros de equipo sin importar las probabilidades. Durante las noches tranquilas en la base, Sofía a menudo reflexionaba sobre los eventos de esa misión en las montañas afganas. Había comenzado como una operación de rutina contra un objetivo de alto valor, pero se había convertido en una prueba definitiva de todo lo que había aprendido sobre liderazgo, valor y sacrificio. Sus compañeros de equipo se habían recuperado completamente. Marcus Williams había regresado al servicio activo y ahora servía como instructor médico senior, entrenando a la próxima generación de medics de combate. Jake Morrison había sido promovido y transferido a un comando de operaciones especiales en el Pacífico. Tommy Chen había decidido dejar el servicio activo para estudiar medicina, inspirado por su experiencia tratando heridas de combate bajo fuego. Mitchell continued commandating misiones de alto riesgo, pero ahora con un respeto aún más profundo por la importancia de tener operadores como Sofía en sus equipos. Había aprendido que el valor excepcional a veces requiere romper las reglas, y que los mejores líderes son aquellos que pueden reconocer cuando la situación demanda adaptabilidad sobre protocolo. La historia de Sofía Martínez se convirtió en leyenda dentro de las fuerzas especiales, no solo por sus habilidades excepcionales como francotiradora, sino por su demostración de que el verdadero liderazgo militar trasciende género, rango y regulaciones. Su legado inspiró reformas en el entrenamiento de operadores especiales, enfatizando la importancia de la iniciativa individual y la adaptabilidad
Años después, cuando veteranos de operaciones especiales se reunían para compartir historias de combate. La historia de la francotiradora, que salvó a su equipo entero de muerte segura, siempre emergía como un ejemplo definitivo de valor bajo fuego. Sofía Martínez había demostrado que cuando las probabilidades son imposibles y las opciones son limitadas, el carácter excepcional puede superar cualquier obstáculo. Su historia se convirtió en un testimonio permanente de que la excelencia militar no está determinada por estereotipos o limitaciones percibidas, sino por la voluntad de sacrificarse por otros y la capacidad de actuar con valor decisivo, cuando más importa.